Como sabéis, estamos manteniendo la escuela clásica de participación, que es enseñar un poco a ciertas habilidades a las entidades de la ciudad que le vengan bien para la gestión diaria de su asociación, y entre ellos una cosa muy importante de la gestión es saber dirigirse en público. Todos vosotros, todas las personas que dirigís una asociación, en algún momento dado tenéis que tomar la palabra en un momento, tenéis que dirigir a vuestra asamblea, tenéis que intervenir en medios de comunicación, sabéis que la ciudad os llama para muchas cosas y es importante que sepáis, que controléis los nervios cuando tenéis que intervenir en público y que sepáis hacerlo. Y varias sesiones ya hemos convocado en esta escuela con Mario precisamente para daros habilidades a controlar ese miedo y a poder mejorar la intervención en público. Bueno, antes de empezar, me vas a permitir que salude especialmente, que han venido compañeros de corporación. Está Laura Villaneda, que es la concejala de Emprendimiento, de Innovación, de Promoción Económica y Asuntos Europeos. También está Vicente Casán, que es vicealcalde, y ahora también concejal de Cultura, también lleva la Universidad Popular, también os interesa este asunto, y también de Asuntos Taurinos. Gracias. Y feria. Nada más y nada menos que de feria. Gracias por asistir, aunque también el tema de hablar en público se os da especialmente bien, pero bueno, gracias por estar. Aparte de esas actividades ordinarias de la escuela de participación, sabéis que estamos metiendo otras actividades extraordinarias, dirigidas también no solo a entidades, sino en general a la ciudad, en formación en valores cívicos, medioambientales y demás, que también estamos utilizando esta plataforma de la escuela de participación, porque es una escuela de ciudadanía, ¿no? Bueno, hoy toca hablar de Mario y le toca hablar a él. Yo tengo un papel, que esto no se hace en público, ¿verdad? Leer un papel, pero le hace. Depende, pues. Que, bueno, sabéis lo que habéis estado antes y lo que no conozcáis, Mario es licenciado en arte dramático, es actor y director de teatro. Igual os suena a su cara de haberlo visto en alguna serie, de haberlo visto en el teatro, de haber formado parte de algunas de sus obras que él dirige como productor también, como director de su propia compañía de teatro. También ahora mismo lo podéis ver, no sé si han estado de la pandemia, supongo que ahora con el curso retomará. Tiene una escuela en la calle Caldereros, Escenae, que se dirige también a este tipo de formación en arte dramático, en habilidades con el cuerpo y con la voz. Y me dicen que lo presentará como un teatrero. Bueno, pues un teatrero y aparte es experto en comunicación oral y en oratoria, lo cual nos viene muy bien. Y os recomiendo su libro, que es El don de la palabra, pierde el miedo a hablar en público, publicado en 2017 por la editorial Tebar Flores, y que es un libro que se tiene en cuenta en las universidades cuando se habla de oratoria, cuando se habla de comunicación oral, porque bueno, te da esas claves para ayudar a perder el miedo escénico, que entre otras cosas es la práctica, ¿no? Tenéis que haber visto la primera intervención que tuve yo en público, allá tendría 5 o 6 años, pero en fin, que la cosa se va mejorando con el paso de los años. Os dejo con Mario y con sus conocimientos para que nos ilustre todos. Muchas gracias, Mario. Pues muchas gracias a ti, Manu, por esta presentación tan bonita. Me vais a permitir, yo estoy vacunado con Janssen hace 3 semanas, entonces, y como todo el mundo lleva mascarilla, para que se me entienda mejor, me vais a permitir quitársela, si nadie me dice lo contrario. Esto es crear expectación. Yo, siempre que digo una cosa, la gente me dice, es mentira, no se lo cree. Pero yo aseguro que es verdad. Yo tenía un miedo escénico atroz, brutal. Me ponía delante de 3 personas juntas y me ponía nervioso, empezaba a sudar, me temblaban las manos, me temblaba la voz y era incapaz de encadenar 3 palabras seguidas. Cuando tenía que hacer una presentación de un trabajo, de estos orales en clase, estaba sin dormir una semana entera. Una semana entera yo pensando, si quiero hacer la presentación, madre mía, me pueden pasar 100.000 cosas. Pero descubrí la oratoria. Y la descubrí sinceramente por una chica. Yo tenía 17 años y esta chica se acercó y me dijo, oye Mario, he organizado, porque había habido una especie de torneo de fútbol entre profesores, alumnos en mi instituto,
que me dijo, he organizado la entrega de premios de este torneo, ¿tú quieres presentarlo? Y claro, yo con mi pánico escénico, lo primero que pensé es decirle, pues no, estás loca, pero le dije, sí, claro, por supuesto, porque la chica me gustaba. Claro. Y si eso no puede hacer que un adolescente hiperhormonado se enfrente al peor de sus miedos, nada puede. Así que ya que fui el día, subí al escenario temblando de miedo. Y yo recuerdo, bueno, yo ya tengo una edad, por aquellas épocas estaban entrando las primeras televisiones privadas, Antena 3, Telecinco, estaba Más Plus, o sea, Canal Plus también. Y en esa época lo primero que se hacían en todas las televisiones era gala. Gala homenaje a Arturo Fernández, gala homenaje a Lina Mora. Y en casi todas las galas empezaban los presentadores diciendo lo mismo. Es para mí un placer estar aquí, gracias por haberme invitado. Y yo llego, me subo allí a aquel escenario repleto de gente, profesores, toda la gente del instituto, pues habría hecho, qué sé. En el recuerdo yo pude ver allí 10.000 personas, no había tantas. Pero a mí aquello se me antojaba un montón de gente. Y empiezo diciendo eso, bueno, es para mí un placer estar aquí, gracias por haberme invitado. Todo el auditorio estalló en risas, en carcajadas, y oigo por ahí a alguien diciendo, ¿pero este se cree que está en Telecinco o qué? Claro, yo quise salir allí pitando, corriendo, no parar hasta llegar a Groenlandia o más lejos. Pero entonces descubrí, entre bastidores, aquella chica mirándome y con una sonrisa me daba así como ánimos. Y yo hubiera dejado que aquel público me devorase por conquistar aquella sonrisa. Así que seguí para adelante. Y cuando acabé, bueno, no se vio mal del todo. La gente incluso aplaudió. Y en aquel preciso instante yo dije, tengo que aprender a hacer esto. Tengo que aprender a hablar en público y a quitarme el miedo escénico. En aquel momento no sabía que, iba a convertirme en profesor de teatro y oratoria, pero sí sabía que quería controlar ese miedo y controlar la comunicación oral como forma de abrirme puertas en la vida, porque ya me había cerrado bastantes. Claro, en aquel momento no había escuelas de oratoria, no había clases de oratoria, así que yo opté por aprender teatro. Y una cosa fue llevando a otra. Todos vosotros que estáis aquí, hoy habéis dado un paso muy importante para aprender, o por lo menos enfrentaros al momento de tener que hablar en público, de tener que comunicar. Hoy, en la hora y media que estemos hablando, yo os voy a dar unas herramientas muy pequeñas, porque esto, formar un orador, muchas veces me preguntan ¿cuánto se tarda en formar un orador? Pues 2 años, una cosa así, una buena oradora. Pero sí que es verdad que os voy a dar unas herramientas que os van a resultar muy útiles si alguna vez vais a tener que hablar en público. En primer lugar, vamos a empezar por lo más básico, y es ¿qué es la oratoria? La oratoria hay quien lo considera un arte, aunque a mí me gusta considerarlo más, pues como una capacidad. La capacidad de, y esto es importante, deleitar conmover, se ve poquito, voy a ver si el rojo se ve más. Y persuadir. Todo buen discurso que se precie tiene que pasar en ese orden, por esas 3 fases: deleitar, conmover y persuadir. Yo, que doy clases en la universidad y he pasado por varias universidades, yo tengo compañeros que dicen, bueno, sobre todo los más decimonónicos, los más mayores, me dicen, no, yo no tengo que deleitar a nadie, yo no soy un pato de feria. Yo tengo que llegar allí, suelto mi perorata, quien quiera que se entere y quien no, que no se entere. Pero lo que es cierto es que si lo contamos de una manera entretenida, ya no digo divertida, pero de una manera entretenida, a la gente que no se escucha le resultará mucho más fácil prestarnos atención.
a todos, yo creo que a todos los que estamos aquí nos ha pasado que estamos en una clase, en una ponencia, en una conferencia, estamos tratando de prestar atención y estamos ahí con todos nuestros sentidos puestos porque digo, si es que lo que está diciendo es importante, y de repente nos descubrimos pensando, pues con el pollo que me ha sobrado esta mañana, esta noche me hago una ensalada, no, a ver, tengo que... Y eso no es culpa nuestra. Cuando nos decían en el colegio, si es que McKenna, estás distraído, eso no es culpa nuestra. Eso es culpa de que la persona que está aquí no sabe captar la atención, no sabe coger a la gente, no sabe deleitar. No digo yo que haya que ponerse a contar chistes en medio del discurso, pero para deleitar sí que tenemos las herramientas que enseguida os voy a enseñar. ¿Cómo ver? Como ver no es hacer que la gente llore a moco tendido y empiece a gastar clines a triple. Como ver es simplemente que la gente que nos está escuchando entienda y empatice con nuestro discurso. Si yo hoy, cuando salgamos de aquí, consigo que gran parte de los que estéis aquí entendáis la importancia de saber comunicar, de saber hablar en público, y os vayáis queriendo saber más, yo os habré conmovido. No hace falta que lloréis. Simplemente, mira, esto de la oratoria puede estar bien, puede ser interesante. Lo que me ha contado me ha gustado y voy a meterme luego en internet para saber más. Ahí es donde os habré conmovido. Y luego está persuadir. La mayoría de los discursos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los discursos tienen un objetivo. Si es un discurso comercial, cómprame esta lavadora, cómprame este paquete multimillonario de acciones. Si es un discurso político, vótame. Si es un discurso técnico, este descubrimiento es alucinante. Todos, casi todos, tienen un objetivo. Y eso es lo que vamos a lograr mediante la persuasión, que no es lo mismo que convencer. Persuadir y convencer es diferente. Dicen que son sinónimos, pero hay un pequeño matiz. Convencer es lograr que alguien haga algo, aunque no lo tenga claro del todo. Aquello que dice, bueno, a ver, venga, me has convencido de ver esta película, pero no sé si me va a gustar. Persuadir es que la gente quiera hacer eso. Es que sin que tú le digas, vamos a ver esta película, y diga, oye, esta película puede estar bien. Eso es persuadir. Y eso lo podemos conseguir con la comunicación. Y para ello tenemos... Voy a poner alcohol. Tienes borrador allí. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Mira la fiesta. Ah, sí, anda. Me lo han puesto, sí. Fenomenal. Pues no sé yo. Para ello contamos con la comunicación oral. Y la comunicación oral tiene tres partes, aunque a mí me gusta decir, cuatro partes, aunque a mí me gusta decir 3 más 1, porque hay una que no es muy importante. Vamos, tiene el lenguaje, el paralenguaje, la kinésica y la proxémica. Menudas palabrejas. A ver, vamos a empezar por la menos importante, que es la proxémica. La proxémica es, ya un antropólogo a mediados del siglo, Alexander Hall, ya habló de ella, y lo que establece es la distancia que debemos mantener de nuestros interlocutores, o de nuestro interlocutor, depende del tipo de comunicación que queramos establecer. Entonces Alexander Hall estableció que había una comunicación íntima, una comunicación, que es la que tenemos con nuestra pareja, con un familiar o con un amigo muy, muy querido, porque es una comunicación para la cual hace falta el contacto. Ahí está fuera la oratoria. Luego tenemos la comunicación personal. La comunicación personal es la que tenemos con amigos, con quien tenemos cierta confianza, pero que no llegan a ser tan íntimos como nuestra pareja o nuestra familia. Entonces nos solemos poner a una distancia, que Alexander Hall decía una distancia de un brazo, pero vamos, cuando estás tomando una caña con alguien no mires el brazo, ¿no? Es una cuestión de... Y para establecer, digamos, una comunicación fluida sin invadir su espacio vital. Luego, y aquí también está fuera del oratorio. Luego tenemos la
distancia social. La distancia social es la que establecemos con alguien, con quien tenemos que tener una comunicación obligatoriamente, pero con quien no tenemos demasiada confianza. Por eso a mí me gusta llamarle también comunicación comercial. Es la que tenemos con un vendedor, una vendedora cuando entramos en una tienda, es la que tenemos con el electricista cuando viene a nuestra casa, arreglamos algo. Y ahí sí que ya empieza a entrar la oratoria. ¿Por qué hay dos tipos de oratoria? La que a mí me gusta llamar oratoria de proximidad, que es la que mantenemos cuando estamos en un auditorio como este, pequeñito, de unas 30, 40, 50 personas, 100 personas, la que mantenemos en una sala de trabajo, en una sala de reuniones. Y luego está la distancia pública, que es también corresponde a la oratoria pública, que es cuando damos un discurso en un aula magna con 500 personas. Y ahí un poco cambian algunas directrices. En la distancia, en la distancia, digamos, social, o en la oratoria de proximidad, yo puedo acercarme más a la gente. Debo acercarme más a la gente para captar su atención. Podría incluso caminar entre las sillas, lo he hecho muchas veces, pasar por la parte de atrás para que la gente de atrás también, para captar también a la gente de atrás. Mientras que en la oratoria pública yo debo quedarme, normalmente suele haber un escenario como este, a veces incluso un poquito más alto, y yo debo quedarme en el escenario. Alguna vez para hacer un golpe de efecto puedo bajar y acercarme a las primeras filas, pero la gente de atrás no me estaría viendo, les resultaría más difícil estar atendiéndome. Con lo cual, si hago eso, tiene que ser poquitos segundos, luego debo subir arriba. Y ahora yo os pregunto, yo voy a preguntar mucho durante toda la ponencia, o sea, a mí me gusta el feedback, la comunicación. Yo pregunto, ¿qué os parecería más difícil? ¿Hablar para 30, 40 personas, como puede haber aquí, o hablar para 500 o 1000? Yo he llegado a hablar hasta para 10.000 personas, pero ¿qué os parecería más difícil? Por ejemplo, aquí puede haber 35 personas. ¿Hablar para 35 o hablar para 500? Los que piensen que para 35, que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas para 35. Para 500, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, los demás no saben, no contestan. Pues en realidad es más difícil hablar para pocas personas. Porque cuando uno habla para 500 o 1000 o 2000, al final el auditorio se convierte en una masa informe de gente, pero no hay personas individuales. Y nosotros no vemos a las personas, vemos una masa de público. Miramos a la parte de arriba, miramos al horizonte y parece que estamos mirando las últimas filas. Bajamos un poquito más la mirada y parece que estamos mirando a lo que es la parte del medio. Y si bajamos la mirada parece que estamos mirando a las primeras filas, pero no estamos mirando a nadie. Ahora, amigos, en la oratoria de proximidad hay que mirar a la gente. La gente se convierte en personas individuales. Y eso es más difícil, porque cuando se establece esa comunicación visual, una mirada desaprobadora puede rompernos completamente la concentración. Y de repente decir, uy, a esta persona no le está gustando, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo mal. Y a lo mejor esa persona dice, ¡cachis! Me he dejado encendida la luz del baño. Y es lo que está pensando, pero nosotros al verla hacer eso, decimos, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo fatal. Por eso es más difícil. Yo en condiciones normales, yo me estaría moviendo entre la gente, pero también es verdad que el COVID ha cambiado un poco las directrices. Ahora hay que tener más cuidado, porque yo que no llevo la mascarilla, si me pongo a andar entre la gente, pues alguien se puede sentir incómodo y dice, bueno, dice que está vacunado, pero a veces se ha mentido, no, sí, esto. Y luego también en la comunicación interpersonal. Antes, acercarte mucho a una persona con quien tenías confianza, de algún modo,
estabas indicándole que bueno, estabas buscando esa complicidad. Ahora, por inercia, por instinto, si alguien se nos acerca mucho, como no sea nuestra pareja o alguien muy allegado, nos violenta, porque nos hemos acostumbrado a tener ese espacio de confort, y si lo rompen además, en nuestro cerebro se enciende, hay peligro, nos puede contagiar. Poco a poco quizá esto vaya cambiando, pero para eso necesitamos tiempo. De momento hay que ir manteniendo las distancias, y aquel antropólogo Alexander Hall, yo creo que tendría que reescribir su libro. Pero bueno, como digo, esto de la proxémica no es demasiado importante, porque al final, en las habilidades sociales que vamos adquiriendo desde que somos pequeños, esto lo llevamos. O sea, yo me voy a tomar una cerveza con Laura, por ejemplo, y claro, si me pongo muy lejos, Laura me dirá, ven aquí, que me he escuchado. Pues, sin embargo, si me pongo demasiado cerca, Laura dirá, a ver, Mario, tengo pareja, Y eso ya lo llevamos improntado, no tenemos ni que pensarlo, no sale solo. Vamos a las otras tres partes: lenguaje, paralenguaje y kinésica. Esas son las tres partes más importantes de la comunicación oral. El lenguaje. El lenguaje es el significado estricto de las palabras que estoy diciendo. Es decir, la pared es blanca, me están grabando con una cámara, en la primera fila hay 3 personas. Ese es el lenguaje. El paralenguaje es la entonación que yo le pongo a lo que digo y que puede cambiar el significado del lenguaje. Es decir, yo siempre me gusta poner un ejemplo que me encanta. No es lo mismo que tu pareja te diga, qué tonto que eres, o sea, que te diga, tú eres tonto, y es lo mismo, nos está llamando tonto, me está llamando tonto, pero el lenguaje cambia. En la primera le he hecho un regalo carísimo y está encantada. ¿Cómo te ha gastado tanto? No hacía falta, pero está encantada. En la segunda le he hecho una pifia y voy al sofá derecho durante una semana. Con prácticamente el mismo lenguaje. No es lo mismo si yo digo, me están grabando, casi yo, ¿me están grabando? Automáticamente tiene que apagar la cámara. Y es lo mismo, las mismas palabras. Y luego tenemos la kinésica. La kinésica es toda la escudería de gestos, de expresiones, de movimientos que yo le voy poniendo a mi discurso. Yo les voy a dejar pensar unos segundos. Ya os he dicho que aquí tiene que haber interacción, feedback. De las tres, y teniendo en cuenta aquello que nos enseñaban en el colegio, que el lenguaje era el principal vehículo de la comunicación humana, del lenguaje, el paralenguaje y la kinésica, pensad de las tres, ¿cuál os parece más importante a la hora de dar un discurso de comunicación? Bien, pues los que piensen que el lenguaje, levanten la mano. Vale, el lenguaje se ha quedado solo. No tiene ningún seguidor. El paralenguaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. Ya tienen. Y la kinésica. 1, 2, 3, 4, 5. Pues en votación ha ganado el paralenguaje. Pues en realidad es la kinésica. Realmente, el 55% de lo que comunicamos, lo comunicamos mediante nuestros gestos y nuestras expresiones. Un 37% lo comunicamos mediante nuestra entonación y solamente un 8% lo comunicamos mediante el lenguaje. Yo recuerdo una chica de la universidad, una alumna mía, que me dijo, esto es imposible. Esto es imposible porque sin lenguaje no hay comunicación. Luego con la entonación y con los gestos lo podemos adornar, pero sin el lenguaje no hay comunicación. ¿Hay alguien aquí que piense que sin el lenguaje no hay comunicación?
A fin de cuentas, voy a comparar al ser humano con un perro. Dos perros que se encuentran no hablan y tienen comunicación. Y esta chica siguió y dice, sí, vale, pero eso es una comunicación muy básica. Para deleitar, conmover y persuadir, haría falta el lenguaje. Y ahora yo repito, ¿hay alguien que aquí crea que para deleitar, conmover y persuadir haga falta el lenguaje? ¿Nadie? ¿Qué listos sois? Pues sí. Yo que he tenido la suerte de ser alumno de Marcel Marceau, el gran mimo, puedo asegurar que se puede deleitar, se puede conmover muchísimo sin una sola palabra. No se trata de que cuando nos pongamos aquí hagamos mimo, pero sí que tengamos muy en cuenta esto. Cuando nos presentan a alguien, lo que nos dice no tiene mucha importancia, salvo que nos diga que voy a matar, entonces sí. Pero en condiciones normales cruzaremos una serie de expresiones, de fórmulas sociales. Pues parece que va a llover, no sé, bueno, ya ha entrado el calor, fíjate qué verano llevamos, qué mal va la economía, no sé, ese tipo de cosas que en realidad no dicen nada. Lo que nos está diciendo algo de esa persona que nos acaba de presentar es cómo nos mira, la distancia que se pone de nosotros, cómo nos saluda, cómo se mueve. Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque imaginaos que vais a entrar a un auditorio, a una sala, a dar una conferencia, a dar una charla. En el momento en el que ponéis un pie, aunque no digáis nada, ya estáis comunicando. Ya estáis lanzando un mensaje. Ya hay una empatía, ya hay una comunicación y el público se está observando y se está forjando una imagen y una opinión de vosotros. Yo por eso muchas veces, cuando estoy en esos simposios, que hay varios ponentes, hay uno al lado de otro, es muy común, imaginaos, bueno, aquí había 3 sillas, pues imaginaos que aquí hubiese 3 ponentes, ahí hay 3 sillas, llega un ponente, pasa aquí detrás de la pared, hace su ponencia y mientras tanto los otros 2 están ahí esperando. Y yo muchas veces he visto a gente que mientras no está hablando está ahí, pues... No, porque aunque el otro esté captando el mayor número de atención, tú también estás delante del público. Y hay que mantener una compostura desde el principio, no desde que empiezas. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos claro. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, vamos a seguir hacia adelante. Reflexiones. Te pregunto, que reflexiones muchas. Bueno, si quiero luego en el apartado final de las reflexiones ya las comentamos. Y si tiene alguna pregunta que no haya entendido, pues se la aclaro. Voy a probar a... Porque el borrador no borra muy bien y creo que si le pongo esto, creo que va a borrar. Todo lo mismo me cago en la pizarra. Pues el inventor no sé yo. Nada. Vale. Vamos a hacer un juego. El juego es el siguiente. No, aquí no hay... Bueno. El juego es el siguiente. Yo voy a hacer una pregunta. La pregunta es: ¿cuál es la cualidad fundamental que debe tener un orador o una oradora a la hora de hablar en público para hacerlo bien? Para ser un gran orador o una gran oradora. La cualidad fundamental, son muchas, pero hay una que tiene que prevalece sobre las demás. Si alguien ha leído mi libro no puede jugar porque ya lo sabe, allí lo digo. Si no habéis leído mi libro, bueno, esto es un juego que yo hago mucho cuando hago mis conferencias o mis ponencias y solamente 2 personas lo han sabido, solo 2, y van a salir en el próximo libro. Hablaré de ella, me he quedado con sus nombres y en el próximo libro lo pondré. Digo, cuando hice esto, tal persona en tal sitio y tal persona en tal sitio, me lo dijeron. Y si aquí hay una persona que lo sabe, también saldrá en el próximo libro. Su nombre, y me quedaré con el nombre y lo sacaré en el próximo libro. O sea, hasta 4 o 5 personas puedo sacar, que ya lo estamos preparando además. Así que podéis empezar. Vamos a hacer como una lluvia de ideas, un brainstorming. Las respuestas que más se acerquen
yo las pondré más cerca del recuadro. Y si ya veo que no dais con la respuesta adecuada, haremos como en el ahorcado. Os empezaré a regalar letras. Ya con la primera letra hay gente que lo sabe, con la segunda casi todo el mundo. Pero sin regalar ninguna letra solo lo han dicho 2 personas. Quizá aquí esta tarde esté la tercera y salga en el próximo libro. Ir diciendo, ¿qué debe tener un orador, una oradora para ser un gran comunicador, una gran comunicadora? Que sepa transmitir. Sepa transmitir. Ven, está bien, lo vamos a poner aquí cerquita. Porque si no sabes transmitir, no puedes llegar a la gente. Pero no es lo fundamental. Comunicar igual partido. Sí, eso es más o menos lo mismo. Comunicar está muy bien. Empatía también, porque gracias a la empatía sabrás crear un mejor feedback con tu público. Pero sigue sin ser la fundamental. Tranquilidad. La tranquilidad es importante. Porque si uno está nervioso y cuando sale al escenario lo ven nervioso, Yo opino una cosa, sí, que yo no estoy en ninguna universidad y por la calle no veo. Saber en qué campo estás jugando. a No eso. sé cómo se traslada eso. Mira, tú puedes transmitir lo que quieras, tú puedes comunicar bien, pero que sepas en qué campo estás jugando. Es decir, qué público tienes a la hora de... Yo el otro día, hablando de estas cosas, llegan 2 políticos muy alto en España, y a uno le abuchearon y a otro le aplaudieron. Entonces, tengo que saber en qué campo juego para saber transmitir lo que quiero transmitir, que le llegue a tal, o en un campo lo transmito de una forma y en otro campo lo transmito de otra. Sí, a ver, veremos un poquito más adelante, dentro de 3/4 de hora más o menos, que estudiar al público es importantísimo, es fundamental. Entonces lo voy a poner, pero sigue sin ser lo más importante. Pero lo voy a poner, ¿eh? Estudiar. Cuando veamos que estamos creando lo que es el contenido del discurso. Que pierda el miedo. Muchas gracias. El miedo también es importante. En ese caso vamos. Perderlo. Pero sigue sin ser lo fundamental. ¿Alguna respuesta más? Seguridad y confianza. Seguridad y confianza, eso también es muy importante. Tener seguridad, porque si tenemos seguridad... Esto sí, gracias, hermano. Si tenemos seguridad y confianza, transmitiremos seguridad y confianza y tendremos más credibilidad. Si estamos nerviosos y nuestra kinésica que hemos visto antes transmite ese nerviosismo, pues a lo mejor nuestro nerviosismo es por estar delante del público, pero nosotros estamos muy seguros de lo que estamos diciendo. Pero lo que el público percibe inconscientemente es algo en él o en ella me hace que no acabe de confiar. Pero sigue sin ser lo fundamental, falta algo. Yo creo que reuniendo todas esas cosas, si no tienes vocabulario, Vocabulario, claro, vocabulario. tampoco... Lo voy a poner aquí muy cerquita, vocabulario. De hecho, yo con mis alumnos de oratoria, los pequeños, juego mucho a las palabras encadenadas para que vayan adquiriendo vocabulario. Es muy importante. Pero, Convicción de lo que estás diciendo. o por lo menos transmitirla también. Si tú estás convencido, aunque yo he conocido a grandes comunicadores que diciendo esto es una porquería, a ver cómo lo venden. Y lo venden bien. Pero si tú estás convencido es mucho mejor. Comunicarás mejor y hablarás mejor de ese producto o de ti mismo o de la oratoria o de tu formación política o de tu empresa, de lo que sea. ¿Conocedor del tema de qué estás hablando? Claro, eso sí, es importantísimo. Hay que conocer el tema. Conocer el tema del que estás hablando, pero sigue sin ser lo fundamental. Disfrutar. Sí, o por lo menos hacer que disfrutes. Eso lo vamos a ver también dentro de unos 40 minutos. Que parezca que no quieres estar en otro sitio nada más que ahí Oye, donde una se cosa, me parece que ha dicho disfrutar. ¿Cuánto se tiene que disfrutar
uno en el campo contrario diciendo las verdades del barquero. ¿No crees que se disfruta poco? Sí, también. También. Se disfruta mucho, sí. ¿Alguna más? La claridad. Sí, exponerlo. Lo vamos a ver también cuando expongamos los contenidos de discurso. Es una de las máximas. Ser lo más claro posible. Pero sigue sin ser lo fundamental. Nos quedamos sin salir del libro. Es que es como el caballo blanco. Es que es tan evidente que nadie cae. Con la oratoria, ¿no? Hombre, tener una buena oratoria es importante. La conferencia. Es muy importante. La pausa. Silencio. Luego veremos que los silencios son muy importantes también. Y la voz. Y la voz también. O sea, a mí me gusta. La voz de Pietro de Obra. Bueno, la voz se puede trabajar siempre. Yo en mi escuela, tanto en teatro como en oratoria, de hecho, este año inauguramos también un aula de voz y locución, de voz hablada y locución, para trabajar la voz. Si Penélope Cruz pudo tener una voz aceptable, cualquiera puede. O sea, no hay... Las voces más chillonas se pueden trabajar. Hombre, no se va a convertir en un Constantino Romero, pero sí puede modular la voz para hacerla más agradable. Pero es importante, porque al final... El vocalizar, yo que estoy un poco sordo, el vocalizar adecuadamente, el vocalizar Sí, es, sí. es una herramienta importantísima. La Ahora vocalización, estamos sí. oyendo a personas, a presentadores y tal, que el vocalizar te atrae, nada más que eso atrae. Otra gente que no se le entiende y tal, no sé si haya ido Vicente, pero le quería alabar. Digo, Vicente vocaliza estupendamente, ya que seguro. Vicente es que era locutor. Sí, la vocalización es muy importante para que nos entiendan absolutamente todo lo que estamos diciendo. Os dejo decir una más y ya si no es esa... No tener miedo al público. ¿Eh? No tener miedo al público. No tener miedo al público. Eso también es importante, el no tener miedo al público. No tener miedo al público. ¿Y nuestra imagen? Sí, la imagen es también importante para un poco adecuarla al discurso, al tipo de discurso que vamos a dar. Igual que hay que estudiar al público, si uno va a un instituto con traje, pues no. Uno va a un instituto porque se pone un polo gracioso, unos vaqueros, luego si uno va a salir, es presidente y va a salir, pues entonces ya tiene que ponerse traje. Pero sigue sin ser lo fundamental. Una más, solo una, si alguien quiere, y pongo letra. Saber captar la atención del público. Eso también es muy importante. Saber captar la atención. Uy, ya no tengo sitio. Pero sigue sin ser lo fundamental. Primera letra. Ya no sale en el libro. N. Bueno, esto es que yo tengo muy mala letra. ¿Eso es una N? Eso es una N. Cuatro romano. Pretende ser una N. Es una N. Yo recuerdo que mi profesora de lengua ya en tercero de GB me decía, eso es una... Sí, es una N. Pretende Te ser. diría ahora, menos mal que hablas bien porque... Fatal. O sea, escribir fatal. O sea, si dependiera de cómo... O sea, yo escribiente, un desastre. Una N. Naturalidad. Sí, señora. Naturalidad. Estoy cogiendo los datos. Naturalidad. Parece que ya he puesto una letra. Pero la naturalidad es fundamental. Si lo que transmitimos, lo transmitimos de una manera natural, siempre tendremos más credibilidad y llegaremos más a la gente que si lo hacemos de una manera artificiosa. ¿Por qué esto para mí es importantísimo antes de entrar en materia? Porque mirad, yo, los libros estos de Aprende a hablar como Obama, fíjate cómo habla Hillary Clinton, por no hablar de ningún español, aunque no me digan. Habla como... No, porque al final, cada uno de nosotros, de nosotras, tenemos que crear nuestro propio orador, nuestra propia oradora. Todos llevamos un comunicador dentro, todo el mundo, no hay nadie que no lo lleve. Formamos parte de la raza humana y la raza humana es gregaria y nacemos con el cerebro preparado para comunicar, para adquirir esas habilidades. Pero debemos forjar
nuestro propio estilo, nuestra propia identidad. Matías Prat es un grandísimo comunicador y su padre ya no se cuenta. Como el Carrascal también, pero si intentamos imitar a Carrascal, si intentamos imitar al grandísimo Jesús Hermida, si intentamos imitar a Obama, nunca vamos a ser nosotros. Así que tenemos que forjar nuestra propia identidad. Nosotros en mi escuela nos gusta trabajar con poquitos alumnos precisamente por eso, porque lo que nos gusta es potenciar a cada uno las cosas que trae de serie. Puede que una persona tenga una mirada que capte la atención así, otra persona puede ser la voz, otra persona puede ser una elegancia de movimientos que tenga natural. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a descubrir de nosotros mismos para un poco limar lo que no funciona, pero dejar lo que funciona. Y sobre todo, fundamentalmente, no imitar a nadie. Podemos ver a Obama, ver a Jesús Hermida, ver a Olga Biza, que era también muy buena comunicadora, Rosa María Mateo. Podemos verlos y decir, ah, qué buenos comunicadores son. Pero no intentar ver lo que funciona, pero no intentar imitarlo, o al menos intentar adecuarlo a nuestra forma y a nuestro estilo. Para ser unos buenos comunicadores, tenemos que crear un estilo propio. Esto es así. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, pues vamos a empezar ya a entrar en materia. Y ahora que ya más o menos estamos, sabemos de lo que va esto, vamos a aprender. Sí, lo más importante antes de salir a dar un discurso es saber crear ese discurso. A lo mejor algún día somos directivos de una gran empresa, o a lo mejor hay alguien aquí que tenga gente que le cree los discursos, pero yo la mayoría me los creo yo. Para crear un buen discurso tenemos que saber que todo discurso tiene que tener una estructura que funcione. Pero claro, desde que se acabó la escuela de oradores de Atenas, allá por hace un montón de años, no hay ningún colegio oficial de oradores ni ninguna institución que haya hablado de cuál es la estructura de un discurso. Y sí que es verdad que la escuela de oratoria de Atenas lo hizo, pero eso se ha quedado ya un poco obsoleto. Entonces vamos a partir, para saber cuál es la estructura del discurso, de la estructura narrativa básica, aquella que nos enseñaban en el colegio, que toda película, toda obra de teatro, toda novela, todo discurso tiene que tener un principio, una trama y un desenlace. Solo que al discurso, al principio, le vamos a llamar planteamiento. A la trama le vamos a llamar desarrollo. Y al desenlace le vamos a llamar conclusión. Bien, esto ya parece más un discurso. ¿Y cuánto tiene que durar cada parte? Pues si el discurso va a durar, lo dividimos en 4 partes, dedicamos la primera parte al planteamiento, las otras 2 partes al desarrollo y la última parte a la conclusión. Es decir, el desarrollo es realmente lo que hemos ido a contar ahí, lo más importante de nuestro discurso, o el contenido fundamental de nuestro discurso. El planteamiento es una puesta en escena, para ir captando la atención de la gente y que ya estén atentos a nuestras palabras, a nuestra comunicación, cuando llegamos al desarrollo. Y luego la conclusión es, de algún modo, con el sabor de boca que les vamos a dejar una vez que ya nuestro discurso ha acabado. ¿Bien? En el desarrollo es cuando vamos a avanzar, vamos a verter los datos importantes y fundamentales de nuestro discurso. Y en el planteamiento vamos a empezar a hablar del tema de lo que hemos ido a hablar, pero de una manera, digamos, suave, para que la gente vaya poco a poco entrando en materia, como se dice en teatro, para ir calentando al personaje.
Y luego en la conclusión ya no vamos a seguir vertiendo datos. Una vez que acabe el desarrollo ya hemos dicho todos los datos. La conclusión valdrá, como veremos ahora después, para hacer un resumen de lo más importante y dejar una idea final en nuestro auditorio. Sabiendo lo que es cada parte, sabiendo que el desarrollo es nuestro discurso en sí mismo y es la parte que más dura, de las tres partes, planteamiento, desarrollo, conclusión, ¿cuál creéis que es la más importante? Los que piensan que el planteamiento, que levanten la mano. 1, 2. Los que piensen que el desarrollo, 1. Y los que piensen que la conclusión, todo lo que pasa. Vale. Pero si el desarrollo es el discurso en sí mismo, lo he dicho. Pues tenéis razón. En oratoria moderna, Winston Churchill, que para mí es el padre de la oratoria moderna, decía que en todo gran discurso tiene que haber un gran planteamiento y una gran conclusión. Puesto en porcentajes, en un discurso, tendríamos que el 40% del discurso se da en el planteamiento, el otro 40% del discurso en la conclusión, y el 20% es el valor que tiene el desarrollo. Esto parece una paradoja, porque si el desarrollo es el discurso en sí mismo, ¿cómo puede ser la parte que menos vale? Pues porque si no hacemos una buena puesta en escena, si no somos capaces de captar la atención cuando llegamos al desarrollo, no está nadie pendiente de nosotros ni de lo que hemos dicho, y nuestro discurso se pierde. Y la conclusión, si no hacemos una buena conclusión, si no cerramos bien nuestro discurso, al final se olvida pronto, porque de algún modo no hemos dejado un buen recuerdo en la mente de nuestro auditorio, de nuestros espectadores. Entonces, imaginemos que yo hago un desarrollo perfecto, prácticamente perfecto, sin embargo hago un planteamiento mediocre y una conclusión mediocre. Tengo un 20% de efectividad en el discurso. Sin embargo, si hiciera un desarrollo mediocre, y no estoy animando a nadie a hacer un desarrollo mediocre, ni mucho menos, pero si hiciera un desarrollo mediocre y un planteamiento muy bueno y una conclusión muy buena, tendría un 80% de efectividad, porque lo poco que yo dijese en ese desarrollo llegaría muy bien. Yo, antes de ser profesor de oratoria, al poco de ser profesor de oratoria, durante un tiempo trabajé para varias organizaciones de simposios, de conferencias y demás, como alumno infiltrado. Esto es, yo iba a la conferencia, me escribía como uno más, pero en lugar de estar tomando notas de lo que decían los ponentes, estaba evaluándolos. Luego pasaba un informe de esa evaluación y lo tenían en cuenta para volver a contratarlos. Y a mí, cuando iba, me gustaba además sentarme en las últimas filas, porque así veía además la reacción del público en las distintas partes y en los distintos estímulos que proponía el ponente o la ponente. Y yo me daba cuenta que cuando el planteamiento había sido muy bueno, cuando llegaba el desarrollo, todo el mundo estaba casi hipnotizado, pendiente de la persona que estaba hablando. Sin embargo, cuando el desarrollo había sido mediocre o no había habido desarrollo, cuando el planteamiento había sido mediocre o no había habido planteamiento, al llegar al desarrollo, todo el mundo estaba distraído con el móvil, hablando uno con otro, incluso sacando su tablet, no estaban pendientes de él. Así que hay que hacer un gran desarrollo y una gran conclusión. Y ahora la pregunta es, ¿y eso cómo se hace? Pues os voy a explicar, os voy a enseñar a hacer unos planteamientos con los cuales, en menos de un minuto, os garantizo que podéis captar la atención de todo el mundo. Y unas conclusiones con las cuales vais a poder dejar muy buen sabor de boca en lo que os están escuchando. Vamos a ello. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, una cosa, esto de las 4 partes es aproximado también. Es decir, imaginemos que el discurso dura 1 hora. Lo normal es 15 minutos al planteamiento, media hora al desarrollo y otros 15 minutos a la conclusión. Pero no estamos en física, no son términos exactos. Si hacemos un planteamiento de 10 minutos
un desarrollo de 40 y una conclusión de 10 minutos, no estamos desequilibrando el discurso. ¿Bien? Vale. Todo buen planteamiento tiene 3 partes. La primera parte es una palabreja, se llama exordio. ¿Alguien ha oído hablar de esto del exordio normal? Perdón, he hecho 3 partes, no, 2 partes. El exordio, ya en su día Aristóteles decía que era la manera de captar la atención del auditorio y obtener su benevolencia. No voy a hablar de los exordios de Aristóteles porque sería inútil. Pero sí que es verdad que Winston Churchill decía lo mismo, que el exordio era fundamental. Y el exordio es un golpe de efecto con el cual nosotros podemos captar la atención del público inmediatamente. Os voy a dar 5 exordios que no fallan nunca, jamás, si se hacen bien. 5 aperturas que nunca fallan. La primera, empezar con una pregunta retórica. Una pregunta que estimule la imaginación o la mente, el pensamiento de lo que nos están escuchando hacia el tema del que vamos a hablar. Os pongo un ejemplo. Un compañero de la universidad tenía que dar una conferencia sobre, era en una asociación también, y iba a hablar sobre planes de estudios para mayores de 25 años, o sea, cómo podían acceder a la universidad, ese curso previo que hay para los que no. Y claro, pues en la universidad lo que pasa es que, como doy clases allí, pues todos los compañeros creen que tienen un profesor de oratoria en casa y llaman. Oye Mario, ¿cómo planteo esto? Ya, nos ponemos. Y él lo hizo de la siguiente manera. Voy a intentar dramatizarlo. Él llegó. Buenos días. Es para mí un placer estar delante de tanta gente que quiere cambiar su futuro. Yo no sé si alguna vez os habéis preguntado, yo sí, muchas veces, si no podría tener un trabajo mejor que el que tengo. Un trabajo que me asegurara, por supuesto, más dinero, pero también más respeto de mi mujer, de mis hijos, más respeto de mis amigos. Yo alguna vez lo he pensado, no sé si vosotros. Pues sí es posible. Y para eso estoy aquí, porque se puede siempre mejorar, tener un trabajo mejor, pero para ello hay que prepararse. En la universidad, en la UCLM, hemos creado un curso para que podáis acceder a esa carrera que en su día queríais estudiar, pero no pudisteis. Claro, y ahí ya había conectado directamente con lo que quería esa gente. ¿Bien? Importante, la pregunta retórica. Porque si no, puede que nos la respondan. Y si no la responden, sí, se está creando un feedback, pero nos están rompiendo digamos, la estructura del discurso. Eso tiene que suceder al final, en el apartado de ruegos y preguntas. Que no tenga nunca respuesta. Un psicólogo, por ejemplo, eso estuvo un tiempo preparando conmigo, que daba charlas motivacionales en institutos para chavales que querían hallar su vocación. Y él entraba de una manera además muy agresiva, él llegaba y decía: buenos días, ¿quién de ustedes está dispuesto a ser un inútil? Todos los chavales se quedaban. Pues si no quieren ser inútiles, deben ser verdaderamente buenos en su trabajo y para ello tienen que amarlo, tienen que encontrar su vocación. Hasta que un día llega y hace: buenos días, ¿quién de ustedes está dispuesto a ser un inútil? Hace uno. Este se encara con él y dice: ¿usted estaría dispuesto a ser un inútil? Y el otro dice: si lo pagan bien. Claro, ya al final pudo reconducir ese planteamiento, pero luego por la noche me llamó y dijo: mira lo que me pasó. Yo le dije: Javier, preguntas retóricas. Si tienes respuesta, no la hagas. O sea que siempre preguntas retóricas. Vamos al siguiente exordio. Que es empezar con datos impactantes. Igual, datos impactantes, pero atención, no los datos que vamos a dar en el desarrollo. Datos que tengan que ver con nuestro discurso, pero que no sean los que hemos ido a verter. Por ejemplo, pongo otro compañero de la universidad. Va y tenía que dar un discurso para
hablar con los alumnos que acababan de terminar su carrera para plantearles los cursos que teníamos de doctorado, los títulos propios, tipo de cosas. Y bueno, nos estuvimos en su despacho viendo cómo íbamos a hacerlo y él llegó y hizo lo siguiente, dijo: buenas tardes. Es para mí un placer ver a tantos recién graduados de la UCLM. Pues tengo una mala noticia para todos ustedes, porque estaba tomando un café hace 5 minutos en la cantina de Derecho, he cogido el periódico y he leído una noticia que no me ha gustado nada. Y es que solo el 20% de las personas, de los egresados en las universidades, encuentra trabajo en los 5 años siguientes a obtener su titulación. Es decir, si aquí hay 100 personas aproximadamente, solo 20 o 20 y tantos encontrarán trabajo. Los otros 80 no lo encontrarán. Y yo sé que ustedes quieren encontrar ese trabajo, pues tienen que seguir preparándose. Porque antes, con tener una titulación ya valía, ahora no. Ahora hay que seguir, ahora es la base. Ahora hay que tener conocimientos, hay que tener muchos idiomas, hay que tener habilidades transversales. Y para eso, aquí en la UCLM, hemos preparado unos títulos propios que le van a dar esas habilidades y esos conocimientos para que ustedes estén en el 20% que sí encuentran trabajo. Y ahí todos los chavales ya estaban diciendo: pero dilo ya, porque lo que pensaba, su mente se iba: yo quiero ser de ese 20%, quiero encontrar ese trabajo. Ya tenía su atención captada. Vamos al tercero, que a mí me gusta mucho también. Una cita brillante. A todos nos gustan las citas brillantes, las frases célebres, porque parece que tienen como mucha sabiduría dentro. Yo recuerdo otra vez, me llega un amigo guionista de cine y me llama a las 11 de la noche. Me dice: Mario, mañana doy un curso sobre la estructura del guión cinematográfico. Lo daba en Alma, en el sindicato de guionistas. Y dice: tengo claro lo que voy a decir, pero me estoy volviendo loco con el principio. Ahora estuvimos hablando un rato y al final decidimos que iba a empezar del siguiente modo. Él llegaba y decía: buenos días, estoy encantado de estar aquí en el sindicato de guionistas con el futuro del cine español, porque ustedes son el futuro del cine español. Los guionistas sentamos las bases. Esto no lo digo yo, esto lo decía Walt Disney. Me he acordado de él precisamente esta mañana porque estaba, bueno, yo desayuno todos los días con mi hija y luego lo llevo al colegio. Normalmente solemos ver los dibujos esos que le gustan a ella, pues el Bob Esponja, y tal, pero hoy haciendo zapping me he encontrado con unos dibujos del ratón Mickey, los he dejado y me he acordado de Walt Disney. Y Walt Disney decía: las buenas historias se recuerdan siempre, las malas historias se olvidan en cuanto uno sale del cine. Y la base de una buena historia es un guión. Yo estoy convencido que todos ustedes que están aquí tienen un guión en la cabeza o guardado en un cajón y quieren que su historia sea de las que nunca se olvidan, como decía Walt Disney. Para ello es importante contarla bien, y para contarla bien tienen que estructurarla bien. Y para eso estamos aquí. Les voy a enseñar cómo ir contando su historia, su película, para que los espectadores no lo olviden nunca. Y claro, ahí todo el mundo se quedó fascinado, porque Walt Disney es una persona que todos los que se dedican a este mundo del cine pues son susceptibles de admirar. Por lo que decíamos antes, caballero, de estudiar al público, yo siempre recomiendo que estudiemos a nuestro público y que utilicemos una frase de un personaje que nuestro público pueda admirar fácilmente. Es decir, si estamos en un entorno científico, una frase de un científico; si estamos en un entorno humanista, una frase de un filósofo; si estamos en un entorno literario, una frase de un escritor. Eso hará que captemos más fácilmente a nuestro público. Luego hay gente como Albert Einstein, por ejemplo, que aunque a pesar de ser científico, sus frases valen para todo. O sea, porque el hombre, aparte de ser científico, era filósofo y era un gran humanista. Bien, vamos con el cuarto. A mí me gusta mucho también. Pero para este ya hay que tener cierto bagaje en oratoria, porque es lo que a mí me gusta llamar parábola, anécdota o hecho histórico.
lo que viene siendo contar una historia. ¿Ven? Esto es... a mí me gusta mucho, porque de algún modo estimulas la imaginación de tus espectadores, y a todos nos gusta que nos cuenten cuentos, a pesar de nuestra edad. De las tres son importantes. La parábola es como un cuentecillo. La anécdota es una anécdota, siempre recomiendo que sea personal o de alguien muy llegado a nosotros, y el hecho histórico, ese también es muy potente para captar la atención del público, porque el hecho histórico demuestra lo que funciona y lo que no. O sea, la historia demuestra lo que ha funcionado. Y esto es una opinión personal. De las tres, a mí la que más me gusta es la anécdota personal, porque de entrada ya crea empatía con tu público. Es como cuando le cuentas a un compañero, le cuentas un secreto, parece que ya sois más amigos, porque compartís ese secreto. Ejemplo, pues por ejemplo un fulano que llega aquí a dar una conferencia y habla de cuándo conoció la oratoria a través de una chica que le gustaba. Eso es una anécdota personal. Lo he usado, para que veáis que utilizo mis propias... Como cuando estás comiendo en un restaurante y ves al dueño que también come ahí. Te da más confianza que si se va de enfrente. Y voy a borrar porque lo de abajo ya no se ve. La quinta es la utilización de utilería. La utilería son cosas que podemos manejar. Viene de útil. Objetos, elementos, una cuchara, un bolígrafo, un teléfono, todo eso es utilería. Yo la divido en dos grupos. La que puede utilizar el orador, o la oradora, y la que podemos dar al público para que utilice el público. Pongo dos ejemplos de cada una de ellas. En la primera, yo era asesor de comunicación de un grupo político, no me pregunté cuál es porque tenía acuerdo de confidencialidad. Y asesoraba a un político que estábamos en campaña, iba a dar unos discursos en varios pueblos rurales. Y él quería empezar de una manera que se acercara mucho a su público. Quería decir, yo lo que quiero es bajarme del pedestal que tenemos los políticos y acercarme a mi público. Y lo hicimos de la siguiente manera. Él llegaba, iba con el traje, la corbata, decía, buenas tardes, es para mí un placer estar en Honrubia, por ejemplo. Es para mí un placer estar en Honrubia. Hay buena gente en Honrubia y veo que tenéis unas tiendas. Entonces empezaba a jugar con la corbata, con el nudo de la corbata. Empezaba a decir, oye, me vais a dejar quitarme la corbata porque aquí hace calor y veo que aquí nadie lleva corbata. Y mis asesores de imagen se empeñan en que yo debo llevar corbata, pero si es que a mí no me gusta la corbata, me imagino que como a vosotros, que no lleva nadie corbata porque no le gusta, pues a mí tampoco, así que me quito la corbata. Y de esa manera la gente decía, fíjate, o sea, veía como que el político se hacía más llano. Le gustó tanto que lo utilizó en todos los sitios rurales a donde iba a dar su meeting, su discurso. Por aquel entonces no existía YouTube, o no estaba tan popularizado, porque eso, claro, YouTube te lo tumba a la primera, porque cuando ves que en 3 sitios has hecho lo mismo, ya se te ha acabado el cheto, pero en aquel momento no. Y luego está la utilería, algún elemento que podamos dejar antes. Yo os recomiendo hacer esto solo cuando sea oratoria de proximidad, porque si tenemos mucha gente, porque si el elemento tiene que pasar de mano en mano, rompemos, capta más la atención el elemento que nosotros. Pero a veces, cuando tenemos poquita gente, sí puede ser útil. Pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho porque funcionó fenomenal. Nos habían contratado un gabinete para el que yo trabajaba para crear una serie de discursos, una ONG que estaba preparando en Angola un plan de regadío a través de unas potabilizadoras de agua, también para que bebieran agua animales, y necesitaban financiación. Entonces nos llamaron para ver de qué manera podían crear un discurso y captar, por un lado, ayudas, y por otro lado, donaciones, y por otro lado, socio. Y decidimos que como eran un montón de voluntarios, en lugar de hacer discursos para mucha gente, iban a hacer muchos discursos, pero para gente pequeñita. O sea,
lugares, asociación de vecinos de no sé dónde, asociación de más de casa del tal, asociación de... Sí, asociaciones vecinales. Podíamos tener 40, 50 personas en cada asociación y en cada sitio dejábamos un bombón. El público entraba, veía el bombón, lo cogía. Luego entraba el orador, la oradora. Perdón, no me acordaba. No he cogido el micrófono. Bien, entraba el orador, la oradora y salía también con un bombón y le decía: cómanse este bombón, por favor. Esto es para darle las gracias por haber invertido su tiempo en venir aquí y escuchar nuestro proyecto. En realidad no ha sido idea mía, ha sido idea de mis asesores. Lo que pasa es que, bueno, yo lo que sí he escogido es este bombón concretamente. Porque este bombón de 3 chocolates y praline ha sido el que nos ha traído aquí. Yo todos los veranos recibo en mi casa a una niña, un niño de una de estas aldeas de Angola y queremos ayudar, pues para que por lo menos tenga durante los 2 meses de verano una infancia normal, que sepa lo que es jugar, que sepa lo que es ir a una piscina. Y un día volvía de comprar estos bombones, que yo los compro por peso en el supermercado de la esquina, y los dejo allí en la sede de la asociación, y bueno, pues le di a mis hijos, y le di a esta chica, que se llamaba Jessica, le di un bombón, le dije: ¿lo has probado alguna vez? Y me dijo: no. Y se lo di para que lo probara. Y cuando se lo comió le dije: ¿qué te parece? Y ella me miró y me dijo: es como tener el cielo en la boca. Y yo me emocioné. Un bombón que vale 2 céntimos llevó al cielo a una niña de 8 años. Pero además entendí que ella allí, si no tienen para comer, ¿cómo iban a tener para comerse un bombón de chocolate que mis hijos se lo comen todos los días sin ningún problema? Y en ese momento yo decidí que había que ayudar no solo a la aldea de Jessica, sino a todas las que estaban alrededor, porque era una región tan pobre que tenía que dejar de ser. Y por eso estamos aquí. Y por eso les agradecemos tanto que hayan venido a escuchar nuestro proyecto. Claro, cuando dijo esto, el bombón ya lo tenían a través de la garganta. Decían que si empezaban en la primera fase del proyecto, en 3 años iba bien. Al año y medio ya estaban empezando. Porque quien no se hacía socio daba una donación o hacía una transferencia porque les había conseguido conmover con esa historia. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a lo auténticamente importante de esto y que no cunde el pánico. Jessica nunca dijo: es como tener el cielo en la boca. Eso lo escribí yo. Claro. Mi compañero de la universidad no encontró la noticia de que el 80% no encontraba trabajo. Lo estuvimos buscando en internet el día de antes. Mi compañero del sindicato de guionistas tampoco estaba desayunando ese día con su hija, habitualmente lo hace, pero ese día se tomó un café en el bar de abajo del sindicato de guionistas. Esto es una puesta en escena. No se trata de mentir, yo siempre recomiendo que haya una base de realidad que dé credibilidad a esta puesta en escena, pero lo podemos inventar, porque hay quien me dice: sí, Mario, si es que está muy bien esto de contar una anécdota, pero si no tenemos anécdota, ¿qué? ¿Te la inventas? Al público le da igual. Lo que no te puedes inventar es luego el discurso, el desarrollo. Los datos del desarrollo deben ser veraces y verídicos. Pero en la puesta en escena podemos fantasear un poco, porque al público le da igual. Es como cuando vas a ver una obra de teatro o como cuando vas a ver una película. Uno mata a otro y tú no sabes que no lo ha matado, ¿verdad? Porque si no, vamos, directamente llamas a la policía. Mire usted lo que acabo de ver. Sabes que es una trama, sabes que es una fábula, pero entras en ese espectro en el que te lo crees, de algún modo te conmueve. Pues esto es lo mismo. ¿Bien? Podemos jugar a crear esta puesta en escena un poco teatralizada. En el fondo, la oratoria es una especie de show. Luego ya, insisto, el desarrollo no. Eso hemos ido a ofrecer unos datos, unos conocimientos, y esos sí deben ser auténticos. ¿De acuerdo? Bien, y ahora que ya sabemos cómo crear un exordio, hay 2 cosas que ya sabemos lo que hacer. Pues ahora os voy a decir 2 cosas que no se deben hacer nunca. Pero nunca, nunca. ¿Bien? La primera, y lo he visto muchas veces, nunca pedir perdón por no saber hablar en público. Nunca.
Hay mucha gente que piensa que si pide perdón por no saber hablar en público, le van a perdonar los fallos. No. Bueno, yo, de verdad, me debéis disculpar, pero no tengo costumbre de esto, de hablar en público. No. El público no quiere oír tus quejas. No, lo que quiere es que le des un discurso bien dado. Imaginemos que vamos al dentista y llega el dentista de mi primer día. Así que si me equivoco y te meto el torno hasta el cerebro, pues ya me perdonan, ¿no? Pues no le perdonamos, salimos de ahí atacando. La gente que lo que quieren es que le den un discurso bien dado, que les entre, o sea, que les capten la atención, que les transmitan unos conocimientos. Pero no quieren escuchar quejas. Lo primero, inconscientemente, yo digo siempre, el público es bueno, pero inconscientemente lo primero que van a pensar cuando digamos nuestra disculpa es ¿y por qué no me ha abrido el cielo? Eso inconscientemente. O sea, que nunca pidamos perdón por no saber hablar en público. Lo que tenemos que hacer es aprender a hablar en público. Y la segunda cosa que no hay que hacer, yo no quiero dejar mala mano, porque si lo hacemos tiene que ser muy rápido, como lo he hecho hoy. Pero procuremos no perder mucho tiempo al principio del discurso en interminables saludos, dedicatorias a amigos, compañeros. Bueno, yo antes de empezar quiero saludar al señor presidente y a la señora vicepresidente y por supuesto a los señores delegados y ya que estamos a la señora Juanita Sufregona que ha dejado esto como los chorros del oro. No, yo he llegado a contar hasta 3 minutos de agradecimientos y saludos. Y eso lo que procura es justo lo contrario del exordio. La gente, cuando empezamos con esa fórmula, es como, wow, ya estamos con lo mismo. Es una fórmula hipergastada y que a la gente no le importa. Le puede importar a las 8 o 10 personalidades que estamos saludando. A las otras 400 personas no les importa nada. Y les estamos perdiendo. Es verdad. Usted me quiere preguntar que... No, yo quiero comentar, es que yo estoy en una asociación y realmente como protocolo nosotros nos marcamos es saludar a todas las autoridades y políticos que hay. Entonces, a veces eso hay que hacerlo porque nada porque nadie se sienta ofendido. Vale, yo en el... que también he trabajado... Yo que también he trabajado con políticos, me decían lo mismo, pero si viene el presidente, no sé cuánto, ¿cómo no voy a saludarlo? Mi recomendación es que se haga al final del discurso, cuando hemos acabado el discurso. Así es como se hace en el mundo anglosajón, como se hace en Estados Unidos, como se hace en Inglaterra. Cuando hemos acabado el discurso, entonces, antes de entrar al apartado de ruegos y preguntas, pues sí, pues quiero agradecer a tal persona que me ha invitado, quiero agradecer la presencia de estas personalidades y entonces empezamos con el apartado de ruegos y preguntas. Puede existir una salvedad y en esa salvedad que nos digan, no, pero es que viene el presidente de Uganda y como no lo saludemos es un capricho, solía que en la Tercera Guerra Mundial entramos en guerra. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta hacerlo del siguiente modo. Saludo primero al público, siempre, porque al público le debemos respeto. Entonces, saludamos primero al público y luego le dedicamos un saludo muy concreto a esa personalidad. Estamos manteniendo una diferencia con el público, ya que lo hemos saludado primero, y estamos manteniendo una diferencia con esa personalidad, ya que le dedicamos un saludo aparte. Por ejemplo, pues muchísimas gracias a señoras y señores por estar aquí. Queremos agradecer la presencia del presidente de Uganda y de Amin Dada, que ha venido a vernos y a ver este discurso. 10, 20 segundos, más no. Y entonces empezamos con el exordio. Y si es absolutamente imprescindible. Si no, yo prefiero hacerlo al final siempre. Luego hay otra pequeña salvedad, cuando nos presenta, ¿no? Imaginemos que de repente llega aquí y me presenta una persona, o tenemos una personalidad, ¿no? Y decimos, bueno, pues está con nosotros el mejor profesor de griego del mundo, o el mejor sociólogo del mundo que nos va a hablar sobre la quinesia, no sé cuántos. Pepe Robles, es un placer, es un lujo tenerla aquí. Pues entonces sí, Pepe Robles puede llegar. Buenas tardes, Mario, muchísimas gracias por esa presentación. El jamón te lo he dejado allí en el camerino. Una pequeña gracia siempre nos ayuda. Pero igual, unos segundos, porque como tardemos un minuto en empezar el exordio, hemos perdido al público. Ya no captamos su atención. Y ese minuto
lo digo, ese minuto, que además es el minuto terrible, es el minuto en el que más nerviosos estamos, es el minuto en el que tenemos que romper el hielo. Ese minuto, si lo perdemos con saludos, el público se va. Mira, Mario, cuando yo empiezo, cuando veo que alguien empieza a hablar, aunque sea muy solemne, y empieza a decir, a presentar a este, al otro, al de más allá, al de más acá, y al de más allá, al de más acá, todo lo que vaya a decir después, en el desarrollo. Así es, eso tenedlo muy en cuenta. De todas formas, siempre veré discursos en los cuales los discursistas y los ponentes dedican hasta 2 y 3 minutos en saludar a las personalidades que han ido. Yo creo que las personalidades deberían molestarse menos y los discursistas hacerlo mejor. ¿Sabes lo que pasa, Mario? Que ahora Sí. mismo estábamos hablando de un discurso, pero en el caso de ellas, por ejemplo, de las asociaciones, ahí en este caso son actos, no es un discurso como tal. Entonces, siempre tenemos que saludar a los políticos, personalidades que asisten, porque luego, como ha pasado ahora, ellos tienen otros compromisos, se van y no lo pueden dejar para el final. O sea, que yo supongo que también es distinto un discurso a cualquier tipo de acto que se haga en el país. ¿No? Sí, puede ser. Claro, los actos también llevas esta... Puede ser. Yo de todas formas soy bastante rebelde a eso. O sea, yo cuando me dicen, pero saluda, como no es imprescindible, no saludo. O sea, y muchas veces cojo la fórmula, ataco con el exordio. Una vez que he atacado con el exordio, cuando empiezo a entrar en materia, que es justo después del exordio, antes de empezar con el desarrollo, hay una parte en el planteamiento o en ese planteamiento en el que empiezo a hablar del tema, pero sin meter datos importantes, ahí a lo mejor dedico ese saludo. Pero es que el exordio es que es tan bueno para... O entonces procuro hacer un exordio corto, una pregunta, 2, 3 preguntas en 1 minuto y luego saludo a quien tenga que saludar. Porque si no, es que es difícil a veces captar la atención de la gente. Bueno, ahora ya que os he enseñado, os he explicado cómo abrir un discurso, os voy a explicar la otra parte, cómo cerrarlo. Todo buen cierre de un discurso tiene 3 partes fundamentales. O toda conclusión, mejor dicho. La primera, que es lo que me gusta llamar el resumen. La segunda, que es la que me gusta llamar la tesis. Y la tercera, que es la que me gusta llamar el cierre. Bien, el resumen es coger los datos más importantes del desarrollo, los 3 o 4 datos más importantes, no mucho, y resumirlos con otras palabras, para que en la mente de los que nos están escuchando, de algún modo inconscientemente, se vayan sabiendo qué es lo más importante de lo que hemos llegado a contar. La tesis. La tesis es una frase, 2 frases, 3 frases, un mensaje muy corto, pero que pueda sintetizar el alma de lo que hemos contado. Es lo que podría responder a la pregunta de cada uno de nuestros interlocutores que se podría hacer: ¿para qué he ido yo ahí? Para escuchar esa frase, ese mensaje, esa tesis. Y luego está el cierre. El cierre, porque realmente el discurso acaba en la tesis. Ahí le hemos dicho todo lo que teníamos que decir y en la conclusión además no debemos meter más datos. Los datos ya han acabado en el desarrollo. Entonces, una vez que el discurso ha acabado con la tesis, ¿para qué hacemos el cierre? El cierre es otro golpe de efecto. Una vez que hayamos dicho lo que teníamos que decir, dedicamos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos más a redondear el final de nuestro discurso para dejar a nuestros espectadores con un buen sabor de boca. Es como cuando vamos a ver una película de James Bond, por ejemplo. James Bond ya ha matado al Doctor No, el Doctor No ya no conquista el mundo, pero aún queda una secuencia final en la que vemos a James Bond con una chica en una barca en medio del mar, están abrazados, suena el teléfono de James Bond, es M que le está llamando para encargarle otra misión. James mira el teléfono, lo tira para atrás y vemos cómo el teléfono se hunde en el mar mientras la otra chica está entre los brazos de James Bond. Y el teléfono sigue sonando. Con lo carísimo que es rodar, ¿por qué el director rueda esa secuencia cuando la película ya ha acabado, cuando James Bond ya ha ganado al Doctor No, que es el malo? Para que nosotros salgamos del cine diciendo: ¡qué bueno fue James Bond!
y nos quedemos con ese buen sabor de boca. Y la próxima vez que veamos James Bond 007 en Panorama para Matar, digamos, vamos a verla. Pues para eso Valencia, para dejar un buen sabor de boca en nuestros interlocutores. Y al igual que había 5 discursos, 5 exordios que funcionaban perfectamente, hay 3 cierres que no fallan nunca. Vamos a verlo. Primero, y este solo si no lo hemos usado al principio, cerrar con una cita brillante. Si lo hemos usado al principio, no, porque ya como que le restamos valor. Es como que la gente va a decir, le gustan a este la cita brillante, que no para de... El segundo, con una frase esperanzadora. Una frase esperanzadora que haga ver que si hacen lo que nosotros les hemos dicho, si compran esa lavadora, si aprenden eso que les estamos enseñando, si nos votan, al final todo va a ser mejor, el mundo va a ser mejor, la política va a cambiar, van a ganar más dinero, van a ser más felices. Una frase esperanzadora que les haga sentir eso. Y la tercera es de nuevo con una anécdota humorística. Una anécdota humorística al hilo de lo que estamos contando. El humor siempre es un muy buen cierre para un discurso. Y yo voy a dar una cuarta que puede ser una extensión de estas 3. Si conseguimos hilvanar el cierre con el exordio, tenemos uno de los mejores cierres porque le damos como una estructura muy redonda al discurso. Es como que lo redondeamos mucho. Cualquiera de estos 3 cierres funciona muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, pues en 10 minutos, para ir acabando, porque yo creo que ya estamos casi al final, deben ser cerca de las 7:30. Son las 8 ya. Cuando me pongo y pues si alguien tiene alguna duda, en 10 minutos, esto les va a ayudar mucho a la hora de crear un discurso para su trabajo, un discurso político, un discurso para una asociación, porque les va a enseñar a captar la atención y a dejar un buen sabor de boca. Hay muchos más, luego a la hora de preparar los contenidos del discurso, hay también muchas más herramientas para hacer bien los contenidos del discurso, a la hora de utilizar las herramientas, como la utilería, como el PowerPoint, una pizarra, ese tipo de cosas. Hay también más herramientas, pero claro, como he dicho, el tiempo es finito y lo más importante a la hora de crear un discurso es saber abrirlo y saber cerrarlo. Eso es lo que habéis aprendido hoy aquí y que es muy importante a la hora de dirigiros al público. Porque además, por muy nerviosos que os pongáis, si sabéis que tenéis una apertura, como el exordio, que os va a garantizar captar la atención desde el principio, estaréis más tranquilos. Yo cuando un gran profesor que se llamaba Nelson Cubides me enseñó esto, yo salí como... me tranquilizó mucho, porque tenía como una seguridad. Yo dije, luego no sé si le gustará lo que les diga, pero la atención la voy a captar seguro. Y en estos 10 minutos o menos, os voy a enseñar 2 pequeñas estrategias, porque no solo la oratoria se utiliza en la vida profesional, en la vida política o en la vida asociativa, también se utiliza en la vida real. Los seres humanos, como he dicho al principio, somos seres gregarios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos utilizando la comunicación humana, la oratoria. Y al final en nuestra vida también lo usamos. Y al final en nuestra vida, de poder plantear algo de la manera adecuada, puede variar el que nos llevemos el debate al agua o no. Por ejemplo, recordamos el principio del discurso, delitar, conmover y persuadir. Imaginemos que estamos en una reunión de amigos y queremos liar a nuestros amigos para preparar un viaje. Pues podemos utilizar también esta estructura de discurso. A lo mejor si digo, oye, ¿por qué no nos vamos de viaje? Me dicen, es que ahora con el COVID no sé qué, bueno, ya veremos. Sin embargo, yo digo,
debilitarlos un poco. Voy a empezar a hablar del coronavirus. Oye, mira, ya está terminado el estado de alarma del coronavirus, fíjate. ¿Os acordáis cuando estuvimos no, fuimos a Polonia, que no lo pasamos allí? ¿Os acordáis aquel bar donde entramos, que resulta que la cerveza la pusieron con frambuesas? Ya los estamos delirando, conmoviendo. La verdad es que viajar es lo mejor del mundo. Yo es una de las cosas que más he echado de menos durante esta pandemia, y algún otro amigo dirá, joder, de verdad, o sea, es que yo... y ya vamos a la persuasión. Oye, ya que acabo del estado de alarma, ¿por qué no hacemos otro viaje? Y a lo mejor ahí dicen, pues no, estaría bien. Y con eso, con muchas cosas. Y luego también en nuestra vida diaria, cuando quedemos con alguien para hablar algo importante con nuestra pareja, hay una cosa que yo siempre recomiendo, y es que establezcamos una escucha activa con la gente. Es decir, antes de pedir, escuchar. Cuando vayamos a pedir algo a alguien, esto me lo enseñó a mí uno de los mejores oradores del mundo. Cuando vayamos a pedir algo a alguien, primero preguntémosle por su vida, por su mujer, por sus hijos, por aquel trabajo que nos dijo, por aquel proyecto en el que estaba ilusionado. Oye, ¿esto al final te salió o no te salió? Pues sí, empezamos a hablar de eso. Estemos atentos a lo que nos dice, porque no vale que yo le diga, hombre, Pepe, oye, aquel viaje que querías hacer para hacer esas fotos, al final lo hicisteis y luego cuando él me lo esté contando yo estoy mirando la tele. No. Y eso pasa mucho, y por eso me gusta quedar con gente en sitios donde no hay tele, en cafeterías donde no hay tele, porque la tele tiene una capacidad de convocatoria y de abstracción tremenda. Pero escuchémosle. Iniciemos la conversación con algo que a esa persona le guste y poco a poco vayamos llevándola hacia nuestro terreno. Son dos pequeñas herramientas para nuestra comunicación diaria que nos puede hacer que en nuestras pequeñas relaciones sociales, profesionales, también se cierran negocios en cafeterías, pues podamos llevarnos el catálogo y tener cierto éxito. Porque hay una cosa que soy la segunda. Hoy habéis dado un paso muy importante de comunicar bien a comunicar mal, o de una manera más mediocre. Puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Plantear bien un discurso, cerrarlo bien, puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y yo os aseguro que si no os quedéis aquí, compráis libros de oratoria, los leéis o metéis en internet, buscáis más información, cada vez aprendéis más de esto, veréis como aparte de ser un placer, dominar la comunicación os dará unas herramientas muy buenas en vuestro trabajo, en vuestra vida diaria, os abrirá muchísimas puertas. A mí me las ha abierto, empezando por un discurso mal dado en el instituto, por una chica que me gustaba, que no fue tan mal. Yo recuerdo que al final la chica llegó y me dijo, oye, al final está bien el discurso, ¿eh? Cuando seas famoso, ya diré que te conocí. Y dije, yo no necesito ser famoso, necesito que vengas esta noche al cine conmigo. Y me dijo que sí. Si tenéis alguna pregunta, alguna petición... Una reflexión última. La chica que hice el curso de casificador. No, ella se fue luego a trabajar a Londres hace mucho tiempo. Pero... Porque parece que la recuerdas con muchísimos precios, ¿no? No, es por la anécdota. Pero, hombre, con lo que he dicho antes de que las anécdotas se pueden inventar, esté en el aire, sabes, es así. Chica, existe o a lo mejor ni siquiera existe. ¿Quién sabe? Por si está aquí es un poco celosa. No, afortunadamente estoy felizmente emparejado. Me he quedado con el nombre de tu libro, pero no la editorial. El libro se llama El don de la palabra, la editorial Tebar Flores. Se puede comprar en cualquier librería. Aquí en Albacete la tienen, la Popular, ESO, la Casa del Libro, en Amazon, en cualquiera. ¿Cuándo se acaba el miedo? El miedo. El miedo es bueno que no se acabe nunca. Yo explico. El tema del miedo, al final el miedo, yo lo trabajé mucho con psicólogos. ¿Por qué tenemos miedo? ¿No sería más feliz si no tuviera miedo? No, porque el miedo realmente está dentro del instinto de supervivencia. Si no tuviéramos el miedo, pues a lo mejor no tendríamos problema en cruzar una calle cuando están pasando un montón de coches o ir y darle una colleja a un león. O sea, son cosas que nos protegen. Ahora, el problema es cuando el miedo
nos posee y se convierte en ansiedad y nos bloquea. A ver, si el miedo... Yo siempre digo que hay dos tipos de miedo escénico. El miedo normal, el que tenemos todos cuando vamos a dar un discurso, porque es algo que sale de nuestro espacio de confort, sale de nuestra cotidianidad. Y luego esos nervios nos procuran una energía que podemos convertir en energía positiva y que nos dé ese aporte de energía extra que necesitamos cuando vamos a hablar en público, como cuando vamos a conducir un coche o cuando vamos a hacer una obra de teatro. Porque tenemos que estar como alerta, en lo que se llama en estado de alerta. El problema es cuando ya se convierte en ansiedad. Cuando se convierte en ansiedad porque hemos tenido un trauma, como le pasó por ejemplo a Pastora Soler, ahí ya yo siempre recomiendo ir a un psicólogo que nos limpie ese trauma, que para eso están los psicólogos, y luego ya aprendamos a hablar en público. Pero sí que es verdad que cuando cogemos herramientas para hablar en público, que sabemos que funcionan, como el exordio, como el cierre, como luego aprendemos a crear los contenidos del discurso de una manera adecuada, aprendemos cierto tipo de gestos, de movimientos, de miradas, que sabemos que captan la atención del público, todo eso nos va dando cada vez más seguridad cuando lo vamos probando y vemos que funciona, y llega un momento que el miedo no es miedo, esos son unos pequeños nervios que hasta lo disfrutamos. Se pueden hasta disfrutar, es como cuando vas a hacer algo que sí, que te pone algo nervioso, pero dices tú, y cuando vas eso, yo siempre lo comparo como cuando uno no sabe nadar, le da miedo el agua, y luego aprende a nadar. Es capaz de disfrutar de lo que antes tenía, pues esto es igual. Pero yo siempre recomiendo que cada vez aprendéis más de oratoria, y cuanto más sepáis de oratoria y más lo probéis, menos miedo escénico tendréis. O también podéis ir a una escuela de oratoria, que las hay, y son ya unas muy buenas.